para yo migrar, salir de este arte que estaba haciendo en primer lugar, he tenido que desarticularme de lo que yo pensaba que era tener éxito. Muy buenos días, aquí Enzo. En la presente jornada nos encontramos en un nuevo capítulo de Pestaña, sección que hemos aperturado de las Sortis para conocer artistas y es promoverlos en nuestro medio de difusión artístico. En este caso nos encontramos con Kelly Alea. Bueno, Kelly, nos encontramos el día de hoy en lo que vendría a ser el distrito de Miraflores, en tu domicilio. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy cómoda, muy feliz, porque hemos tomado desayuno. Sí, desde temprano. Hemos desayunado acá con Enzo, con Caco que está atrás también. Ha sido una mañana muy linda, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, y el clima está lindo. Sí, acá el clima de Miraflores siempre es cálido, tranquilo, sobre todo este lugar en el que estás ahora. Las calles alrededor están muy bellas, ¿verdad? Pero tú no eres de aquí. No. Tú eres, y eso lo debes haber mencionado varias veces, incluso lo trasladas en tu proyecto. Tú eres de muchos lugares a la vez. Yo soy de muchos lugares, sí. Yo crecí en muchos lugares. Nací en Trujillo y fíjate que hace poco regresé a Trujillo después de muchísimos años. Claro. Y no conozco, pero nací ahí. Naciste ahí, pero ¿viviste por allá también? Viví hasta los 2 años en Trujillo, en Huanchaco. En Huanchaco. Donde mis papás tienen una casa que es en la playa. Excelente. Y ahí vivieron mis 3 hermanos. Ahí crecieron mis 3 hermanos. Pero cuando cumplí 2 años, mi papá tuvo una propuesta de trabajo ahí en México y todos nos fuimos a vivir a México. Se fueron a vivir todos a México. Y ahí viví hasta los 7 años, pero luego regresamos porque a mi papá lo trasladaron de vuelta y viví un tiempito muy corto en Trujillo. Fue interesante porque en teoría todavía me queda pendiente hacer primero de primaria, pero ¿En teoría? En teoría, porque pasa que yo hice un pedacito, un par de meses de primero de primaria ahí en México. Luego volvimos a Perú, pero nos instalamos ahí en la casa de Huanchaco. También hice como 3, 4 meses de primero de primaria, pero no llegué a terminar el año. Y de ahí nos mudamos para acá a Lima, pero ya cuando entré aquí, entré al colegio de frente a segundo primaria. ¿Segundo primaria? Sí. O sea, en teoría deberías estar realizando primero primaria en Exactamente, debería, en teoría. Oh, pero qué lindo, entonces tienes también, tienes cierto pasado allá en Centroamérica, digamos, Sí, Norteamérica, perdón. Sí, de hecho sí, lo recuerdo como un sueño muy bonito, porque tengo recuerdos de repente vivíamos en distintas ciudades en esos 5 años que yo vivía allá. Vivimos en una zona que estaba muy pegada a la selva y a veces se inundaba. Y cuando se inundaba la ciudad, veías en las calles que salían los cocodrilos, que salía... Estás en el sur de México. No, en el sur y se llenaba de animales. Veías que de repente en la casa habían distintos tipos de insectos, veías de repente en los árboles búhos. Era una naturaleza en la que yo me crié muy libre. Y aparte, digamos que mis papás estaban un poco más en una etapa más madura de la vida cuando me tuvieron también. Claro. A mí me tuvieron después Eres la última soy la última de 4 hijos. Increíble. Y el menor de mis 3 hermanos me lleva 15 años. Ok, hay una diferencia prolongada. Es una diferencia grande y el estilo de crianza que tuvieron conmigo pues ya los agarró en una etapa más madura. Y tienes una conexión bastante fuerte con tus padres. Sí, bastante. Me acostumbré desde muy chiquita a conversar todo con ellos, a conversar bastante con mi mamá. Mi mamá es una mamá, ahora abuela, que por parte de mis hermanos, que yo me ponía a jugar en los juegos infantiles donde tenías el tobogán, todo. Claro. Ella se metía conmigo. Ah, increíble. O si no, me ponía a bailar en el restaurante, ella se tiraba al piso conmigo a jugar. Qué lindo. Fue una infancia hermosa. Yo recuerdo
Tengo recuerdos de mi infancia muy vivos, muy coloridos, llenos de música, de comida. Como, o sea, y eso, estacionándonos como o sea, una especie de punto de partida, eh, los estímulos alimentan al artista, ¿verdad? Los estímulos, y mientras más estimulado es el artista, mucho mejor. Pero es algo que se cultiva desde siempre, ¿no? Claro. Hasta que tienes conciencia sobre ello y ya lo puedes aterrizar en el arte, ¿no? Y sobre eso yo quisiera hacerte primero, felicitarte por el éxito que están teniendo todas tus canciones. Admiración porque eres una artista peruana, ¿no? Está llevando adelante sus canciones en un género en un género muy poco visto, por lo menos en esta escena, muy poco visto. Pero aquel que se estaciona en tu carrera puede notar que eso ha sido un proceso y que tú, desde que publicaste Joven en Pandemia, desde que publicaste 19, sí. Estrés... Dios. ¿No te gusta mucho Estrés? No, no es que no me guste, sino que se siente como en otra vida. A ver, yo noté de pronto que si bien ahora tú te estableces, y claro, lo debes haber comentado muchas veces y la gente que te sigue, tú de por sí contempla que tú haces el llamado pop barroco, ¿no? Estas canciones estaban estacionadas primero en una especie de rock pop, ¿verdad? Sí. De rock pop. Y tú has migrado o has comenzado a evolucionar tanto en tu línea de mensaje como en tu línea instrumental, como en tu propuesta musical. También. Eso debe haber sido un proceso, sobre todo de aprendizaje, pero también de investigación, cultivación, desarrollo. ¿Cómo fue que tú atravesaste esta transición, ¿no? Que es importante? Ha sido un proceso bien bonito, bien lleno de amor, lleno de descubrimiento, pero sobre todo lleno de desinterés. ¿Y a qué me voy con desinterés? Porque para yo migrar, salir de este arte que estaba haciendo en primer lugar, he tenido que desarticularme de lo que yo pensaba que era tener éxito. He tenido que desarticularme de interesarme por ser popular. Claro. He tenido que desinteresarme por la imagen que quiero dar. He tenido que desinteresarme por la aprobación y aceptación de muchas personas y sentir que mi proyecto era validado por eso, y la verdad es que no, porque... El ingreso a la industria como que te exige básicamente eso, ¿no? Claro, saber cómo presentarte, digamos. Claro, yo siento que en una industria que cambia cada 5 o 3 años, porque es rapidísimo el cómo va cambiando esta industria, el hecho de que yo me haya insertado con mi material propio en una época donde tenemos herramientas como TikTok que te ayudan inmensamente a que tu arte tenga visibilidad, me dio una percepción errónea de cómo es estar dentro de la industria, y es mucho más que generar vistas, mucho más que generar, digamos, cierto alcance, porque uno como artista necesita tener una identidad. Claro. Y yo tengo una identidad, pero esa identidad no está en un solo lugar, está en varios lugares. Está en lugares que ni siquiera he pisado también, o en lugares que ni siquiera he vivido. Yo te puedo decir que soy de Trujillo, pero me siento más de Celendín que de Trujillo. De Celendín es la tierra de mis papás. Y yo no he nacido ahí, no he estudiado ahí. ¿Sientes conexión con la idea de las cosas también? Aparte de la... ¿Me entiendes? Y me di cuenta que el sentido de identidad no está tampoco en los lugares en los que uno creció, o tratar de recopilar de dónde has sido más, sino que también está en las cosas que te han hecho construir a tu persona. Por supuesto. Entonces, ¿de dónde soy? Yo soy de una familia que me ha criado con mucho amor. Yo soy de estos lugares en los que he crecido. ¿De dónde también soy? Soy de la música clásica, porque desde una edad muy temprana me interesé por el piano clásico. ¿De dónde también soy? Soy del rock alternativo que me enseñó mi papá, que he escuchado por mis hermanos. Soy un poquito también del rock peruano, porque a mi hermano le gustaba Pedro Suárez Vértiz, Mar de Copas. ¿De dónde también soy?
soy de estos instrumentos que suenan en las fiestas patronales, a las cuales he asistido muy poco. Contienes multitudes, como dice Exactamente, Borges. entonces, Uy, ¿qué más me ha formado? Me ha formado los coros en los que he crecido. Yo he crecido cantando en un coro de niños. O definitivamente. sea, en el proceso de desinteresarme por la superficie de lo que es el arte, he podido encontrar extractos por donde yo he pasado que uniéndolos todos construyen quién soy. Y no lo hago más que nada por querer mostrarle al mundo que yo soy eso, sino porque es bonito sentir que el ser humano deja su esencia por muchas partes. Y viéndolo así, sabiendo que hay tantísimas personas que no son solamente de un solo lugar, siento que es importantísimo. Es una forma de reconstruirte constantemente, mudar todo el tiempo de pieles. Que no necesito ser de un solo lugar para identificarme, para construirme, para ser parte de algo. Me parece muy interesante que hables, y yo te hice una consulta acerca de tu propuesta musical, pero te refieras a tu yo artístico indistintamente de tu yo personal. Es decir, Kelly Aliaga es Kelly Aliaga, y a lo que me refiero es que Kelly Aliaga el artista es Kelly Aliaga la persona. Claro. Están completamente relacionados. O sea, claro. Uno contempla a veces que el artista es... o hay esta concepción social, ¿no? Y que el artista está llevando adelante un personaje, una línea narrativa, ¿no? Pero en este caso, yo me identifico mucho por eso contigo, ¿no? Kelly Aliaga es también la Kelly Aliaga que canta, pero también es la Kelly Aliaga que le encanta visitar de nuevo su casa, recorrer Lima. Claro, no puedo deslindar mi parte artística de mi parte personal. Y es la fuente primaria de tu producción. Exactamente, y muy aparte de eso, que cuando yo un poco decido hacer arte, yo no veo el arte como, ya te dije, algo como un poco lo superficial que se ve. Porque ¿qué es lo superficial que se ve en los artistas? El reconocimiento, los aplausos, claro. Los eventos, hay un perfil construido, una máscara. Yo el arte lo hago desde una responsabilidad. Porque si en mi vida yo pude descubrir que tengo facilidad para eso, y fíjate, hay una analogía muy bonita que leí hace un tiempo, que dice que cuando los médicos, cirujanos, las enfermeras, reciben un paciente en sala de operaciones, en emergencias, ellos no saben con qué se van a encontrar, pero tienen algo por lo que trabajar. Tienen algo ahí que les va a llegar y ellos tienen la responsabilidad de sacar adelante esa situación. Lo mismo pasa con el artista, pero no en el plano físico, sino en el plano espiritual, en el plano emocional. Entonces, si yo soy un artista y me doy cuenta que tengo facilidad para operar a esa parte tan sensible que no se ve, claro, y que tampoco uno es consciente de esa parte, o bueno, el ser humano que no es artista, claro, no tiene conexión 24 horas con esa parte, mucho tiempo por rutina, por X cosas, tengo responsabilidad de operar con esa parte, tengo responsabilidad de recordar, de sacar a fibra esa parte, tengo responsabilidad de ir y de decir, mira, por estas cosas vale la pena que tú sientas, vale la pena que tú hagas. Yo no puedo cambiar al mundo, puedo cambiar a una persona que puede tener el estímulo de querer hacerlo. Por supuesto. Y por eso es que yo tengo una responsabilidad con mi arte. Exactamente, y como artista, y haciendo hincapié en la analogía que has hecho acerca de, por ejemplo, médico recibe un paciente, tiene que afrontar como mejor puede y con sus conocimientos, es decir, con su habilidad, la situación, curar, por ejemplo, al enfermo, apoyar en una situación extrema, ¿no? Urgente, ¿no? La responsabilidad de este médico como que está terminando con su acción diligente, digamos. Él lo que tiene que hacer es actuar de la manera más diligente posible para poder ayudar de la mejor forma posible a la persona que acude a él, ¿no? No garantiza que vaya a haber una cura,
o sea, no garantiza que el enfermo se vaya a curar, pero la acción diligente ya es suficiente. Exactamente. Y eso es centrarse más en el proceso que en el resultado del mismo. Exactamente. El médico recibe al paciente, el artista recibe el alma. Exacto. Y es el ejercicio de una profesión, entonces, de peso y de muchísima carga. De muchísima carga. Tú te presentas en lugares y la gente te debe haber visto probablemente en muchos lugares, también en muchos escenarios de Lima y tal, y vas a estar todavía en más, definitivamente. A la hora de que tú estás en la performance, ¿no? Cuando tú estás interactuando con la gente, tú sientes que ese ya es una especie de... esa ya es una fuga emocional, o la fuga emocional principal de tu arte está en publicarlo, o tal vez en hacerlo. Es decir, ¿cuándo sientes que está verdaderamente aterrizado el sentimiento? Yo siento que es todo un proceso, ¿sabes? Todo un proceso. Mi fuga emocional va desde el momento que yo agarro un lápiz y escribo una canción. Continúa cuando yo decido ir a grabarla en un estudio, desfogarme ahí la voz y construirla lo más prolija posible, teniendo el objetivo de que transmita lo que tiene que transmitir. La fuga emocional continúa cuando una vez que esta canción se termina, se publica, sale al mundo y yo me quedo vulnerable exponiendo lo que estoy tratando de entregar. ¿Me entiendes? La fuga emocional continúa cuando una vez que esto se expone al mundo y ya no es mío solamente, Exacto. sino de quien lo tenga, voy y me presento. Y continúa la fuga emocional cuando yo piso un escenario y me enfrento a quien sea que haya llegado. Me enfrento ahí a personas... Varios momentos de fuga, entonces. Son momentos. Y yo no puedo darle... Yo siento en mi corazón que cada vez que estos momentos llegan, porque llega uno tras otro y no todos al mismo tiempo, le doy el mismo peso emocional. Le doy el mismo sentido. Absolutamente. La misma conexión, ¿sabes? Absolutamente. Y me parece muy interesante cómo lo plantea. Ahora, en el resultado, a ver, y por eso te precisé antes, estas canciones que fueron las primeras que en realidad yo escuché, tuyas, que pueden ser Estrés, 19, Joven en Pandemia, yo he podido identificar ciertos momentos que también se pueden trasladar a procesos tal vez que tú has atravesado a tu forma y de manera muy grande, tal vez, porque todo es humano y un artista puede trasladar su sensibilidad luego de haberse tratado o trabajado en los lugares más altos o los lugares más bajos de sus emociones y de su espíritu. Parece interesante cómo, primero a nivel narrativo, ¿no? Tú empezaste con esta literalidad a la hora de escribir, siendo muy directa, ¿no? Sí. Yo te voy a decir esto que siento y te lo digo así porque esto es lo que buscabas trasladar. Muy confrontacional. Confrontacional, ¿verdad? Sí. Con las palabras justas, ¿no? Con la línea justa y con la instrumentalización también acompañando esta carga narrativa que al comienzo era sobre todo literal y que había implantado un estilo, ¿verdad? Era muy rockero, popero, ¿verdad? Y estaba muy chévere y tú comenzaste a generar ahí tu primera audiencia, digamos, ¿no? El primer grupo de audiencia. Exactamente. Yo pude notar que con un poquito hubo una especie de transición. Sí. ¿O me equivoco? Totalmente, totalmente. Noté que ya dejaron de acelerarse los tempos, dejaron de aparecer las baterías y comenzó otra clase de libertad y el característico sonido que ahora podemos escuchar en las nuevas canciones de Kelly. Sí. Esta liberación que tienes de la voz con un poquito, es decir, es como un punto de partida. Claro. Y eso lo pude reconocer y me pareció impresionante. ¿Qué pasó con un poquito? Siento que lo que pasó fue que cuando escribí un poquito me di la libertad de deslindarme de los ritmos, de lo que yo conocía y decir, yo no soy baterista, no soy percusionista, pero tengo un sentido de ritmo que lo identifico muy bien cuando escucho música y noto que mi corazón se acelera o que empieza a palpitar de una manera mucho más fuerte de lo normal. Sí.
Y eso me da un indicio de cómo quiero hacer sentir a la gente. Porque si naturalmente mi corazón responde a eso, yo tengo ya no solamente una respuesta, digamos, emocional, sino física, Claro. que es inconsciente. Entonces yo digo, me voy a deslindar de todo lo que he hecho en Joven en Pandemia, Estrés, Rebelde, que estoy centrándome en las baterías fuertes, que el rock, que el esto, y me voy a dejar ser libre. Libre porque yo tengo una voz que todavía no he mostrado. Ok. Porque en Joven en Pandemia no se aprecia una letra, una narrativa, algo muy literal, pero no llega a algún punto donde yo soy verdaderamente libre y me pongo a jugar. Estoy jugando en la canción, estoy saltando, estoy brincando, estoy un poco teniendo una catarsis, pero mi voz no llega a desarrollarse ¿Cómo sabes que puede? como sé que puede hacerlo. Pero es una forma Y- de presentarte, digamos, también. Claro, exactamente, es válido y fue válido en su momento porque coincidió la prosodia musical de empalmar, digamos, lo que sentía con cómo quería que sonara. En fin, fue ese proceso que tuve que atravesar. Y luego dije, ok, tengo esa canción que es un poquito y yo quiero retratar el caos que es Lima y que yo vivo enamorada de ese caos porque a pesar de sentirme tan a gusto cuando voy a Celendín, a ver la tierra de mis padres, de mi familia, que es tan calmado, tan tranquilo, yo me emociono cuando estoy en época de fiesta y veo que la gente corre y hay banda y hay tumulto de gente. Increíble. A veces me da un poco de ansiedad social, pero ver ese tráfico a mí me encanta. O sea, a mí ese caos es hermoso y desastroso al mismo tiempo. Yo digo, lo voy a hacer con mi voz. Esto no lo hago para que sea viral o para algo, sino que quiero retratar eso. Quiero empezar a buscar de dónde soy. Quiero empezar a buscar en dónde estoy. Encontrarse. En el camino. Encontrarme, ubicarme. Escribí esa canción y tú puedes escuchar ahí este outro de Contigo Lima es menos gris. Increíble. Y es ahí donde yo empiezo a notar La hora punta que no se siente. Javier Prado. De hecho, Hay accedes a una cotidianidad a la que no habías accedido particularmente antes. exactamente. Pero no porque, es decir, no es que un estilo sea mejor o peor, simplemente era un estilo que tú estabas resguardando 19 en Estrés y Exactamente. tal, que era tanto, evidentemente, decir las cosas de forma literal, pero resguardar conceptos detrás, ¿no? Exactamente. Siento que esas canciones fueron más... Me estoy sintiendo así en este momento y te voy a decir... Y te lo voy a demostrar. Y te Claro. lo voy a mostrar. Mostrar más para que- demostrar. Exactamente, nada más. Pero luego, cuando yo empiezo a escribir un poquito, me doy cuenta que no solamente estaba escribiendo el caos de Lima, porque no es que me encante el tráfico de la nada. No, yo estaba escribiendo sobre el tráfico de Lima porque recordaba cuando tenía que ir a ensayar al coro Claro. en el centro de Lima y tenía mi ensayo a las 4:30 de la tarde ahí en el Teatro Municipal y tenía que salir del colegio que estaba en la Javier Prado. Salía, me metí a la estación Javier Prado del Metropolitano y me sentía una reina, imaginaba que estaba en un carruaje gigante, porque yo me iba atravesando todo el tráfico de Lima mientras los carros estaban estacionados y yo iba como una reina en el Metropolitano, en el asiento detrás del conductor, pero no el asiento, sino el hueco que hay Claro, entre el el mismo. asiento y el conductor. Y dije, ¿por qué no identificar ese sentimiento tan bonito que describe tanto mi adolescencia en esa partecita de canción? O sea, la hora punta no se siente en la Javier Prado. ¿Por qué? Porque estoy en el Metropolitano. O sea, es una cuestión muy, 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 muy específica, ¿me entiendes? Donde Claro, al acceder a las especificidades, Exactamente. creo que en algún momento lo hemos conversado, Ajá, ¿no? Fuera De cámaras. lo de hoy, lo de cámaras, que es una gran amiga mía. Y con las especificidades uno está conectándose de alguna forma. Evidentemente, lo general podría trasladarse, oye, si yo escribo de forma general, conectaré con la generalidad de la multitud, cuando en realidad pasa
extrañamente al revés, contrario. ¿no? Mientras más específico eres, ¿no? La gente puede reconocerse más en las cosas que dices y es una... O interesarse por ello, que interesarse desconocen. por ello. Por ¿Me supuesto, claro, entiendes? porque no todos, evidentemente, a ver, eh, por ejemplo, en todo el mundo, si alguien te escucha en México, evidentemente puede que no identifiquen qué calles hay en Lima Ajá. o dónde queda Selendín. Exactamente. Pero si tú hablas de Selendín como un concepto, Ajá. ¿no? Y puedes como que hablar de las cosas que rodean a Selendín, que ahorita nos vamos a estacionar Claro. en eso, puedes conectar también con tu pueblo, entonces lo puedes homologar, ¿no? Lo puedes homologar. Exactamente. Es también un ejercicio literario, o sea, es... Más allá de musical, es básicamente es algo que se ha estudiado por la literatura. Claro, siento Eso que mismo. al momento, siento que un poquito como tú lo dices, y no lo había visto así, fue la transición a, a darme cuenta que la música que yo podía hacer era mucho más que ser tan directa Claro. en el sentir, buscarle un sentido, buscarle un origen. Por supuesto. Y tú mencionas, y lo has mencionado en una de tus últimas entrevistas, pero me pareció muy interesante, que tú eres egresada de la Universidad de Berkeley, ¿verdad? Sí, Es probablemente la más importante a nivel mundial con respecto al mundo o a la industria musical. Ese fue un proceso, dijiste que es un proceso de independización, porque evidentemente la persona que entró a la Universidad de Berkeley ya tenía el talento, ya tenía el conocimiento, ya se había cultivado en el mundo musical y por tanto entrar a Berkeley fue para poder desenvolverlo, entender la industria, exactamente. producirte. Producir, ¿no? claro. Y depender básicamente de ti mismo. De mí misma, Eso sí. me parece muy interesante. A nivel de plano, sobre todo objetivo, ¿cómo fue para ti? Porque supongo que ahora que eres egresada estás viviéndolo en carne propia. Sí, exactamente. ¿Cómo ha sido para ti esto de independizarte completamente, tanto de que tú llevas adelante tus propias producciones, tus propios conceptos, generas tu propio público y estás conectado con ello, tú diriges lo tuyo? ¿Cómo ha sido? Ha sido liberador. Ok. Ha sido un proceso de bastante responsabilidad, Definitivamente. pero sobre todo ha sido una alegría, Yo lo resumiría como estar en libertad constante, ¿me entiendes? Sí. Yo no logro todavía procesar que yo trabajo de hacer esto, de hacer arreglos, de grabar, de componer, de estructurar, de delegar, de conformar un equipo y decir, ok, tengo esto, vamos a sacar adelante esto. Objetivamente, siento que todo lo que progresivamente estoy construyendo se debe a que he tenido unos papás que me han sabido orientar tremendamente. Yo no hubiera estudiado producción musical si no fuera por la orientación de mi mamá, que me dijo lo primero que vas a querer hacer cuando termines tu carrera de canto, si es que estudias canto, es grabar una canción. Claro. ¿Y de quién vas a depender para hacer eso? ¿No prefieres saber hacerlo tú mismo? Ahora, con esto no te digo que uno debe ser un multitasking y... O sea, con esto no te estoy diciendo que no es bueno tener un equipo, al contrario. Yo necesito de un cerebro aparte objetivo que me dé una perspectiva más amplia. Necesito de alguien que haga muy bien su trabajo y que yo lo pueda corroborar porque tengo el conocimiento de cómo se desarrolla eso. Conocer en qué te estás desenvolviendo para delegarlo. Exactamente. Entonces, siento que ese consejo me ayudó tantísimo y ahora yo miro para atrás que en realidad no ha sido tanto tiempo. Terminé una carrera universitaria en 3 años, 3 años y medio más o menos. Y yo me sigo sintiendo como un estudiante, ¿sabes? Claro. O sea, no soy egresada, pero no me siento como que he alcanzado la cúspide de mi carrera siento que he acabado un proceso,
Y los Se procesos acaban. son muy importantes en la vida. Siento que he terminado un proceso importante en mi vida y que estoy continuando otro. Porque fuera de ya del mundo académico, uno empieza a construir lo que sería ya uno está suelto en la vida, digámoslo así, ¿no? Tú que eres abogado, ahora, digamos, tienes un proceso distinto. Claro. ¿Me entiendes? Y tal vez yo no lo comprendo al 100%, pero hay una serie de pasos convencionales o estructurados dentro de esa línea, ¿me entiendes? Y yo me formé específicamente para esto porque desde muy niña supe que esto era lo único que quería. Y al saber eso también siempre he sabido que el camino es bastante incierto. La incertidumbre ha estado contigo. Y bajo esa incertidumbre, a pesar de no estar clara, la única verdad que hay es que yo soy dueña de todo eso. ¿Te pertenece solo a ti? Me pertenece solo a mí, de tomar decisiones, de buscar oportunidades, organizar, de sacar... abordar conceptos, exactamente, elegir el estilo. Exactamente. Entonces, es un camino que yo lo veo con mucha responsabilidad, muchísima alegría, porque no puedo ser pesimista si tengo literalmente la decisión en mis manos de llevar a cabo mis proyectos. Está impulsado principalmente por ti, ¿verdad? Exactamente. En estos meses hemos podido percibir cómo tu audiencia se ha ampliado, tus oyentes, han llegado cada vez más nuevos oyentes. Sí. Sobre todo de toda Latinoamérica, digamos. Sí. Y eso me parece muy interesante, aterrizarnos aquí. Ya hemos pasado por tu etapa inicial, digamos, ¿no? Y lo que yo entendería como una transición que fue un poquito, pero eso un poquito salió en 2022, tengo entendido, 2023, y 2024 tú regresas con lo que sería el primer single de tu próximo álbum, Brujas, sí. ¿no? Y comienzas a concatenar esa publicación con otras publicaciones que pertenecen a un aura similar. A un universo, sí. Kelly Aliaga en el 2022 ha resguardado un discurso diferente ahora, ¿verdad? Sí, muy sí, diferente. Muy diferente. Muy diferente. La Kelly Aliaga de hoy parece haberse estado, ahora parece estar refiriéndose primero a sí misma, a entenderse a sí misma, ¿no? Y esto corresponde más a una especie de proceso de integración emocional interno tuyo, ¿no? O sea, Brujas eres tú, pero también es una serie de referencias, una serie de líneas, ¿no? Y las demás canciones, como por ejemplo Celine, ¿verdad? Más alto, resguardan una temática también parecida en el sentido de que es Kelly Aliaga la que se está presentando aquí, ¿no? Pero de una forma específica, de una forma sin filtros. Exactamente. Con un proceso humano bien claro, ¿no? Me parece a mí realmente interesante. En una de estas líneas narrativas, y ahora principalmente, la gente te está tomando como una especie de referente con respecto a la conciencia del cambio social, ¿verdad? Primero con Brujas y luego con las demás canciones. Exactamente. ¿No? ¿Cómo es que Kelly Aliaga toma la decisión, ¿no? de abordar esas temáticas que también la involucran directamente a ella, ¿no? Pero cómo decide también hablar de estos temas que son tan latentes, reivindicación? Siento que no fue una decisión. Se surgió, fue natural. Sino que fue algo natural. Impresionante. Yo vengo de un hogar donde mi mamá es enfermera y ella desde muy niña me ha contado cómo si a las curanderas de siglos pasados no las hubiesen quemado por brujas, la medicina hoy en día estaría mucho más avanzada, muchísimo más avanzada. Y eso trasladándolo a otras áreas, pues sería igual, todo estaría un poco más avanzado, siento yo. Y por eso mi mamá a veces bromeaba conmigo diciéndome que si ella hubiera nacido en otro siglo, tal vez lo hubieran quemado por bruja.
Y eso siempre me dio un indicio, uno, de que mi mamá era una mujer muy inteligente, y dos, de que ella era diferente a la sociedad. Y la formación que mis papás han tenido conmigo es no orientarme a una cierta carrera, sino a descubrir qué me gusta, a descubrir qué me gusta y a tener la decisión constantemente en mi vida de ser feliz. Porque si algo me enseñaron desde muy chiquita es que mi felicidad no depende ni de una persona, ni de un estímulo, no, es una decisión que yo debo tomar todos los días, que se define en mis acciones, en mis actos y en lo que yo quiero programar para mi vida. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que esto en creciendo me hizo tener opinión, me hizo tener una conciencia de qué cosa era lo justo, qué cosa era lo injusto. Me hizo tener un juicio crítico como para expresar qué era lo que me parecía y qué cosas no. Me pasaba mucho en el colegio que yo, pues, no sé si caía un poco pesada o algo por algunas cosas injustas que yo veía, o de repente otras veces si no me parecía algo simplemente lo decía. Claro. Obviamente teniendo una censura, o sea, siempre has tenido esta ansiedad de liberar. Exactamente, liberar lo que piensas. Pero con empatía y mucha educación. Y siento que por eso, al momento de sentirme tan conectada con mi arte, es lo primero que me ha salido. Al momento de hacer Alquimia, yo no decía voy a hacer un álbum donde hable sobre la lucha de la juventud y la injusticia de las mujeres. No, yo dije voy a narrar mi vida como ha sido. Y aunado a ello está el mensaje, y el mensaje puede tener esta connotación. Y al momento de escribir todo esto, yo no he dicho voy a estudiar historia para hacerlo. No, yo he dicho, ya no quiero decir yo soy Kelly y me siento así. Claro. Yo quiero hacer un universo, quiero hacer una historia, quiero involucrarte tanto que tú te metas en este mundo que yo veo y sientas que es tuyo. Y sientas cómo estoy sintiendo. Por supuesto. Entonces, si yo en el colegio y hasta ahorita por muchos motivos he sido cuestionada por mi voz, por mis opiniones, por 10.000 cosas, hasta por el simple hecho por el hecho de ser mujer, por ser una mujer en la industria, por cantar así, por hacer esto, el otro, como se supone que debe hacer. Siempre he sido juzgada. Obviamente te voy a escribir una canción como Brujas. Es una respuesta. Es una respuesta contundente, pero sé que no he sido la única. Y no me puedo ensimismar en eso, y mucho menos me puedo poner en una posición de víctima, porque no soy ninguna víctima. Tengo que abordarlo de tal manera que yo me sienta conectada con el mundo. No puedo escribir una canción sobre mis orígenes porque no tengo uno solo. Pero cuando está por fallecer mi abuelo, sí te puedo narrar la historia de cómo se ha llegado a ese origen, de lo que es el Endín. No te puedo narrar cómo fue exactamente que atravesé un proceso donde me sentía muy, muy mal, con muy poca creatividad en mi vida. Pero sí te puedo dar una frase que siempre me ha dicho mi mamá. O sea, mi mamá siempre me ha dicho, si en algún momento te ven flaquear, te ven débil, tú siempre tienes que tener en cuenta que estás agarrando vuelo para volar más alto. Y en base a esa canción en base a esa frase construí la canción. Entonces, todo te pertenece, ¿vas? Me pertenece. Tú eres el punto de partida. Pero al mismo tiempo no me pertenece solamente a mí, sino al mundo, porque no soy la única que se ha sentido así, no soy la única que no me puedo ensimismar en eso. Claro, o sea, las cosas que uno siente las puede sentir, por supuesto, todo el mundo. Y en eso, ese también puede ser un móvil o una motivación, mejor dicho, móvil. Es una frase un poco jurídica, un término un poco jurídico, una motivación para publicar las canciones, ¿verdad? Más allá del hecho de que a la hora de publicar
estás introduciéndote necesariamente a una industria porque quieres que eso se vuelva sostenible a largo plazo y poder vivir de aquello. Y vivimos es un mercado al fin y al cabo, pero que tiene esta dimensión sensible en la que uno tiene que involucrarse también con coherencia, ¿no? Con absoluta coherencia. Me parece muy lindo, yo pienso igual, pienso absolutamente igual, hablar sobre cosas que nos han pasado, sobre estrictamente cosas que nos... y que ese sea como el origen, ¿verdad? Ese es el origen. Yo, en lo particular, no puedo desarrollar historias, creármelas de la nada o de repente, si creo una historia, evidentemente tiene que estar conectado por alguna de mis esferas, pero cuando veo que hay historias que están creadas simplemente, por ejemplo, para tener un impacto social, ¿no? O sea, yo hago la canción porque quiero que la gente sienta que yo tengo mucha conciencia social y tal, entonces yo quiero con esta canción remover o ser la voz de una revolución, ¿no? O sea, el punto de partida no eres tú ni fuiste tú, sino es evidentemente un cambio social. Por tanto, el artista en el ejercicio de ser artista se está volviendo más una especie de ejecutor práctico, hasta dogmático, ¿no? De la situación. Pero tienes que saber también por qué quieres un cambio social, o sea, ¿a qué vas cuando dices voy a hacer un cambio social? Tengo una canción que se llama Contracorriente. Tengo una canción que se llama Contracorriente y habla sobre... Ya debe haber salido para cuando... Para cuando salga esto ya debe haber salido porque sale mañana. Y esa canción tú la escuchas y se escucha muy revolucionaria, muy hasta confrontacional. Pero ¿a qué voy cuando escribo esta canción? Voy a que el joven tiene un instinto de descubrir. El ser humano por naturaleza aprende imitando. Definitivamente. Y al momento de escribir esa canción, antes de decir, mira, no voy a ser incongruente tampoco, no te puedo decir, no te puedo dar una opinión. Lo que menos quería era caer en el cliché de, ok, Lima es el Perú, voy a hacer mi canción revolucionaria y voy a grabar un videoclip. ¿Me entiendes? Claro. Un videoclip que demuestre que, wow, tengo unión. No, esa canción yo la hice porque vi un documental sobre Woodstock, que fue el primer festival de música organizado masivamente. Y este festival se organizó porque, pues, había un señor millonario que tenía a su hijo de 18 años. El señor muere y le deja toda su herencia. Y este chico tenía sus amigos, su amigo Cacofónico, su amigo Enzo, ¿no? que eran músicos y también tenían bastante que decir. Y su amigo Enzo, su amigo Cacofónico, le dijeron, oye, ¿por qué? Él les propone, ¿no? ¿Por qué no hacemos un álbum de música? Y Enzo y Cacofónico le dicen, ¿por qué no hacemos un festival de música? Ya, tomen la herencia de mi papá. Y se hace Woodstock, que originalmente era un conciertito y terminó siendo un festival de más de una semana. Y llegó Bob Marley, llegó Janis Joplin, llegó Santana, llegó medio mundo ahí a tocar. Y fue organizado. Y tú ves la historia musical y es prácticamente el primer festival imponente que hubo en la historia. Sí. Organizado por jóvenes. Por chibolos de 18, 20 años, ¿me entiendes? Y tú te pones a pensar en cuántas cosas nosotros podríamos lograr si es que no existieran las limitaciones que solitos nos ponemos en la cabeza. A eso va esa canción. Yo identificándome en eso, sí te puedo componer algo. Porque sí he visto limitaciones. No materialmente, sino acá, en la cabeza de cada uno. Sí he visto el ímpetu que tiene tanta gente de nuestra edad para componer, para decir, para crear, para ir, para exponer. ¿No te parece? Definitivamente. ¿Y cuánta gente tiene limitaciones en la cabeza?
que no los deja, o más que no los deja, ¿cuántos de nosotros nos hemos puesto una vez eso que no nos ha permitido hacer un Woodstock? No literalmente un Woodstock, No, sino claro, que me entiendo refiero a qué te refieres. ¿me entiendes? Entonces, desde ahí escribo yo. Y siento que ha migrado y ha evolucionado desde una perspectiva donde escribía todo literal, ahora irme a conceptos un poco más grandes y decir, ok, me identifico por esto, pero Más creo complejos. claro, también. pero no, me estoy refiriendo a esto, pero no es que yo me haya parado fuera del Congreso a protestar, sino que me siento parte de esto, pero viene desde otro punto. Lo estás haciendo primero por tu arte y ya si tiene esos efectos en el resultado, bueno, es parte de, ¿no? Pero, o sea, es primero por tu arte y es lo que sientes a la hora de hacer tu arte. Lo hago por mi humanidad, más que por mi arte. Porque me siento parte de algo. Porque sé que no voy a poder escribir eso cuando tenga 30, 40 años. Tal vez de cosas distintas. Porque estoy en mis 20s. Ok. Porque solamente voy a atravesar esto una vez. Ok. Y lo quiero hacer lo más vivaz, lo más enérgica, lo más impetuosa posible. Ok. Y eso es, digamos, un componente fundamental de tu estilo ahora mismo. Claro. ¿No? ¿Va a seguir siendo un componente fundamental? Yo digo que sí. Porque Tu música ha atravesado un proceso importante, es decir, hay esta referente de pop barroco actual es esta Aurora. siento, sí. Y a la hora de descifrar los orígenes del pop barroco, uno entiende que hay una especie de traslación cuando se empiezan a fusionar los géneros, digamos, a partir de los 70s para adelante, del rock y pop que se involucra con elementos de la música clásica, ¿verdad? Sí. ¿No? Y incluso la propuesta del género pop barroco, porque siempre pasa esto, primero surge el género musical a nivel de sonido, a nivel de elementos con los que uno produce la música, y de manera plantada ya en el género musical empiezan a surgir las tendencias temáticas, ¿no? Claro. Y comienzan a hablar de ciertas cosas cada vez más semejantes, porque es una respuesta tal vez natural al género, es una cosa muy loca, ¿no? Es decir, te hago una referencia, el rap, ¿no? Es un movimiento también bastante profundo, ¿no? Y respaldado en el movimiento hip hop, ¿no? Y en realidad yo puedo rapear ahora, o si te doy una frase, o sea, ahorita tú puedes rapear, el acto de rapear, ¿no? Rimas y tal, ¿no? Yo. Ok, pero este género se ha respaldado en una tendencia temática. Ajá. Es contestar, es antisistema, es underground, es hablar de ciertos tópicos y de ciertas voces, ¿no? ¿Ha pasado lo mismo con el pop barroco que tú estás involucrando? ¿Tú sientes que tú estás yendo por una línea desconocida, tal vez? Porque es primera vez que yo escucho a alguien que desenvuelve el pop barroco, por lo menos en el Perú, ¿no? Yo sabía de esto, por lo menos salud. Gracias. En el norte de Europa Ok. se estaba desenvolviendo mucho Claro. el pop barroco. Creo que de por allá viene Aurora, creo. No estoy muy Noruega. seguro. Noruega, claro, justo, del norte de Europa. Y resguardaba esta temática, esta mística, ¿no? Pero tú eres latinoamericana y eres peruana, o sea, es una mezcla particular. Siento que la mística no es nueva. Siento que la inspiración que yo pueda tener en mis canciones, obviamente no es, digamos, no es que nace de mí de la nada. Tal vez inconscientemente siempre he estado expuesta por mi propio, por mis gustos o por lo que he estudiado también a música extranjera. Pero sí siento que hay un toque bastante propio, que es mi voz y la técnica que uso. Yo soy formada en ópera, yo estudié ópera y sigo estudiando, me mantengo firme en mi formación, no he dejado de aprender. Me entreno siempre. Y desde mi técnica, mi técnica también está reforzada por un componente bastante natural. Pero fundado en música clásica, digamos. O sea, Sí. tú eres preparada en música clásica. Claro, en el bel canto italiano. Y el bel canto italiano como fundamento tiene el conocimiento de cacofonía, ya. Sí, no, El conocimiento primero eso. del cuerpo y de su naturalidad. O sea, que tú tienes que respirar desde tu tranquilidad.
antes de pensar en tu diafragma, Claro. en todo el aspecto técnico, tú respiras de tu tranquilidad. Respira y exhalas antes de pensar en exhalar todo tu aire de plomazo o de a poquitos. Exhala como si estuvieras tratando de mantener tranquila la flama de una vela, que no se mueva, con esa tranquilidad, con esa precisión. Es una técnica estricta, pero a la vez de mucho autoconocimiento. Ubica tu voz más que en la máscara, más que atrás de cabeza, Más que presiona así aquí, tu cara. más que y presiona, ubica tu voz en un punto que está ahí dentro tuyo, que tiene resonancia. Que tiene resonancia y tú te das cuenta, porque si yo me voy a un lugar con mucho eco y me pongo en una esquina y me pongo a resonar mi voz, se va a escuchar en todo el lugar y no voy a tener que hacer esfuerzo. Viendo esa técnica desde esa naturalidad, viendo de dónde vengo, de un lugar del que viene mi familia, un lugar con tanto campo, con tanto cielo, con tanto paisaje, siento yo que es que los caminos de la vida me han llevado a encontrarme siempre en lugares donde tanto mi voz como yo puedo ser libre. Siento que eso es lo diferente con mi proyecto, que estoy muy conectada, a que no he desarrollado mis estudios, mi técnica, mi lado académico para hacer hits, no. He desarrollado todo esto para conocerme, Claro. para llegar a un punto muy íntimo, muy bonito, muy amado, muy poco conocido. Y cuando tú lo ves así, llegas a ese punto, te das cuenta que está lleno de mística, que está lleno de lugares vírgenes, que no han sido un poco abordados, que paisajes como los que están en el videoclip de Brujas, Impresionante. lugares con Mezcla de muchas artes. muchísima historia. Mi arte no es solamente mi voz, son orquestas grandes porque necesito ímpetu. A eso también quería llegar. Tú te estás desenvolviendo en el chamber pop también, es decir que... Sí. O sea, el pop orquestal. Sí, eso es porque estuve mucho... Antes de empezar a estudiar ópera, estuve en Sinfonía por el Perú, que increíble. es el proyecto de Juan Diego Flores. Y yo era parte del coro de sinfonía y ensayábamos ahí en el Teatro Municipal, teníamos presentaciones en el Teatro Nacional, el Estadio Nacional, lugares impresionantes. Yo con 15 años estaba anonadada con tanta grandeza. Y tú me veías ahí con una fila de 100 niños en el coro y adelante habían otros 100 más en la orquesta. Imagínate crecer así en tu adolescencia. Increíble. Y tener 2, 3 presentaciones así por mes. Alucinante. Era una cuestión donde lo tenía que absorber, más bien que lo absorbí naturalmente y ahora solamente sale porque son elementos ahora que requieres, pero te ha dado también muchísima versatilidad, ¿no? Es decir, puedes llevarlo a cualquier género, pero con lo tuyo. Exactamente, y es porque siento yo que esos son los momentos en mi vida donde yo más viva me he sentido. Y yo no puedo dejarlos atrás y dejarlos ahí. Si yo puedo incorporarlos a mi música y hacer sentir así de vivos a otras personas, yo lo quiero tener ahí siempre. Es impresionante. Y es muy lindo también como eso. O sea, ha sido básicamente ha pasado como este proceso sucedió unos 60 años, ¿no? Del pop, el pop barroco, el chamber pop. Y tú lo has pasado en 2 años, es decir, tú has atravesado justo esos mismos en 2 años y tal vez nadie sabe lo que va a deparar, pero se vienen definitivamente tal vez más experimentación, sí. Abordar muchas más cosas. De hecho, siento que ahora estoy escribiendo más en tercera persona. Ok. Lo cual es interesante porque todas mis canciones, o la gran mayoría, están escritas en primera persona. La única que tengo escrita para alguien más en Alquimia es Celendín, que es para mi abuelo, que falleció a los 101 años. Es una bellísima canción. Gracias. Pero me he interesado por comprender situaciones muy complejas de la vida, situaciones donde
me inspiro mucho de series, de historias, de documentales que veo. Me he interesado mucho por las narrativas mal contadas, Claro. por ejemplo, la dinámica inicial de Brujas, que es que si tú mencionas, si le preguntas a alguien en la calle qué es una bruja, te va a decir que es una mujer mala, prácticamente. Una mujer que hace magia y alguien muy, pues, una concepción errónea de lo que originalmente de a lo que originalmente se refería, ¿no? Y así como así como estos antihéroes, hay varios en la historia y hay muchas historias sobre ellos y siento que ahorita mi proceso de composición está un poco abarcando eso. Es interesante porque es algo diferente a lo que he ido haciendo, pero siento que me mantengo en esta línea de alzar la voz Claro. o de exponer de lo que no se habla, pero de hacerlo con mucha delicadeza, con mucha empatía. Definitivamente. Ya no me siento confrontacional, pero más experimentada en el cómo hacerlo. Sí, siento ahora que mi arte está constantemente evolucionando en cosas hermosas. Me planteo un año 2025 tan curioso, siento que me mantengo curiosa. Es eso, me Y mantengo aparte, curiosa. estás en Lima, por lo menos ahora resides en Lima, en Perú. Hay muchas cosas a las cuales contestarle, hay muchas cosas que pueden, o que te han pasado, que pueden pasar. Hay mucho que decir acá. Y siendo una artista limeña, latinoamericana, muchísimas cosas a las cuales referirse, ¿verdad? Eso es estimulante y eso me parece algo muy grande. Si bien todo tu proyecto es algo que ahora no se ha podido deslindar de tu persona, Kelialia, es estrictamente tuya, fundamentalmente tú. Y hablas de cosas que te pasan, cosas que sientes y piensas y tal. Aún así, tú has estado llevando una estrategia muy interesante de marketing que a la par yo la contemplé como para sectorizar tu público. Es decir, para decir, oye, estos son los elementos, aproxímate a todo esto que es tan específico, artístico, aproxímate, ¿no? O sea, te estoy dando una invitación. ¿Qué tan importante es contemplar la manera en la que manejas esta difusión o tu marketing, el proyecto de tus videos en general? Yo siento que es importante, porque uno como artista siempre está esta doble. Es una decisión bien compleja que uno tiene que hacer al momento de crear. Claro. Que es qué tanto quieres hacer esta canción para el mundo como para ti. ¿La estás haciendo para que los demás la escuchen o para que a ti te guste, ¿no? Y yo siento que haciendo este álbum he hecho ambas, o la he sabido distribuir de tal manera que pueda incluir a la gente en un universo. Y haciendo eso me he dado cuenta que mucha de la gente a la que iba a llegar este arte había visto las mismas películas que yo, tenía el mismo interés por la fantasía, por los libros, por las series, por sentirse un poco diferentes. Muchas veces la gente que veía Harry Potter, Narnia, al menos en mi colegio eran como un poco los nerds o los raros, ¿no? Y yo me sentía muy bien siendo parte de ese grupo, que de hecho no era un grupo designado y tampoco es que yo era la rara del colegio, ¿no? Pero sí me sentía diferente. Siento que mi música es para gente que vive con mucha intensidad, para gente que se siente tan parte de algo que eventualmente lo incorporan a su estilo de vida. Claro. Y yo encuentro mucho eso en los fans de películas que me gustan. Yo sentí y siento también que la mejor manera de aproximar mi arte en un país donde mi arte no es mainstream, porque siendo sincera, haciendo este proyecto yo sabía que no es como que lo voy a escuchar mañana en una radio,
¿me entiendes? Aquí, mucho menos aquí en Perú. Pero sí sé que mi público está más allá de eso. Sé que mi público está por encontrarme o que está en cierto proceso, pero yo necesito hacer bulla para eso. Yo necesito atraerlo. Yo necesito decir, hey, yo sé que te gusta. Yo sé que has visto, un poco yo identifico qué cosa tú has sentido cuando has visto esta escena de este personaje y has escuchado esta canción de esta cantante, porque es muy específico. Y al ser tan específico, es bastante nicho. O al menos siento yo que hay cierto sector de gente que lo entiende. Entonces siento que por ello es que opté por utilizar esa estrategia de marketing. Y ha funcionado muy bien y ahora está en su apogeo, digamos. Está yo muy diría bello. que estoy agradecida de que haya encontrado su gente. Qué lindo. Qué lindo. Bueno, para cerrar, tenemos una pregunta. La Sortis es un centro de difusión artística y de promoción de artistas, de guía, y está fundada en esas bases. No es una productora, tampoco es un colectivo ni una corriente ideal, pero sí tenemos en común que somos artistas latinoamericanos intentando salir adelante en esta, intentando ayudar a otros, difundir a otros, influenciar en otros esta cultura de realizar la música, contemplar a quién nos estamos enfrentando, ser conscientes del proceso creativo, etc. Esa es la esencia principal de la Sortis y el motivo por el cual hacemos Pestaña. Latinoamérica es un lugar con diversos, infinitos matices, cientos, miles de culturas muy distintas que tienen como un denominador. Latinoamérica está saliendo adelante. No hay país no hay país de Latinoamérica que tenga una realidad distinta. Todos estamos, digamos, en un camino semejante, saliendo adelante. Sí. ¿Verdad? Es a pesar del Estado, a pesar del sistema, a pesar de la nación misma, a pesar de las élites, que la gente sale adelante, no con ellas. No es, entonces, uno piensa en Latinoamérica y piensa en una especie de dolor o punzón, ¿no? La pregunta es un poco para que uses tu creatividad. Si tuvieras que elegir un lugar de tu cuerpo, de tu alma, o homologarlo con un dolor común, ¿dónde colocarías esto que puedes llegar a sentir por Latinoamérica? Un lugar en el cuerpo donde pueda identificar ese dolor por Latinoamérica. Pienso en Latinoamérica, me duele, no sé, la cabeza, me duelen los pies. Pienso en Latinoamérica y siento que duele como ese uñero que te sale en el dedo gordo del pie, como un uñero que no te deja caminar, que cada cuanto lo tienes que sacar con esa de corta uñas de puntita, y cuando lo sacas sientes un alivio, y luego te das cuenta que lo has sacado mal y vuelve a crecer, y tienes que caminar con eso, y a veces te acostumbras a caminar con eso hasta que lo vuelves a sacar y te duele sacarlo y luego vuelve a crecer hasta que un día decides ir al podólogo. Un día decides ir al podólogo, enfrentar tus miedos de que te juzguen la pata, y el podólogo te lo saca de raíz y nunca más vuelve a crecer. El día que decidamos ir al podólogo, Latinoamérica va a empezar a doler menos. Increíble. Muchas gracias por lo de hoy. Muchas gracias. Justo se nos acaba el tiempo. Muchas gracias, Cacofónico. Y Enzo Meléndez. Los vamos a colocar por acá. Ay, genial. Así que, gracias. Gracias a ti, Enzo, querido. Muchas gracias.